Entonces, como les estaba contando, la reglamentación gubernamental es fundamental para poderlo llevar, ¿sí? Entonces, es importante estar observando eso. Pero otro de los puntos que hay que estar observando a la hora de hacer un análisis de mercado es la parte ya, la situación global como tal. Chicas, hablábamos hace rato de la situación global general, ¿sí? ¿Sí? En donde de alguna manera u otra es importante ver lo que está sucediendo en territorios globales, ¿sí? Sucede, lo que sucede en Armenia indirectamente nos puede afectar a nosotros. Lo que suceda en otro lugar indirectamente también. Y sobre todo, es más, ni siquiera tengo que pensar en una situación global como tal, la situación nacional, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué situaciones globales nos están afectando recientemente? ¿Sí? En general, qué cosas son temas de conversación al lado de lo que sucede alrededor del mundo? Por ejemplo, que son temas de conversación. En la parte, por ejemplo, conservación del planeta, ¿no? Alma, ¿escuchas, Alma? Lo escucho cortado, profe. Cortado. Ok, a ver si me alcanzas a escuchar cortado la pregunta, pero ¿qué otra situación o qué otra, qué cosas globales o qué situaciones globales podrían afectar nuestro entorno? Aparte de la situación de la Tierra que nos estamos haciendo calentamiento global, por ejemplo. Otra cosa de la Tierra nos puede afectar. Pues, ¿qué otra cosa de la Tierra? Aparte de la Tierra, aparte de que, por ejemplo... Pues no sé. ¿Ah? Pues no sé, la tecnología avanzada, pero no, eso no nos podría afectar, nos está apoyando, nos está ayudando, ¿no? También nos afecta, tienes toda la razón. Es muy buena, es muy, muy buena. La tecnología avanzada no solamente ayuda, sino que transforma. Y en la transformación a veces afecta. Buenísima. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué? A ver, si la tecnología, imagínate de repente en Sri Lanka, un genio allá en Sri Lanka, se le ocurre hacer un dispositivo que a lo mejor monitoree los cultivos y que de alguna manera siempre te está diciendo en qué momento regar y todo, y que todo salga automatizado, que el cultivo esté automatizado. Tú vas a decir, oh, pues qué padre, ¿no? Sí, pero justamente acaba de dar en la torre a muchos puestos de trabajo que teníamos en el campo mexicano. Entonces, ¿cómo la globalización o cómo la tecnología le ayuda a muchos y perjudica a otros? Y entonces esto está bien padre. Y por ejemplo, Estados Unidos empieza a tener políticas proteccionistas y deja de recibir exportaciones mexicanas de aguacate, jitomate y de cosas así que nosotros estamos mandando constantemente. Probablemente tú dices, pues eso no me afectará nunca porque yo no trabajo en el campo mexicano. Ah, sí, cómo no. Pues ahora eso se quedará aquí y ahora esa parte económica se verá mermada. De alguna manera tendremos más materia prima y encontraremos que esté muchísimo más barata la verdura que antes. Eso sí, una ventaja para el consumidor, pero también veremos por otro lado muchas personas del campo mexicano saliéndose de sus cultivos porque ya no tienen la retribución económica que antes tenían. Entonces, y por lo tanto, después de que no hacen ya la parte de cultivo económico, la parte de cultivos, empieza a haber que menos gente que esté dedicándose al campo y por lo tanto después vuelve a encarecerse los productos. ¿Sí? Y se vuelven a encarecer los productos y ahora con menos gente produciendo tenemos menos comida y más gente queriendo comer de esa comida que ya no se produce. Vean cómo llega el efecto mariposa y fue por una decisión de Estados Unidos, ni siquiera nuestra. O una decisión de China o de cualquier lugar que se te antoje. Vivimos en un mundo globalizado en donde si a un país le da catarro, a nosotros nos da pulmonía. ¿Sí? Como la guerra nos... Como el COVID empezó bien lejos y ya está por todo el mundo. Es correcto. El COVID nació
de otro lugar del mundo y de repente cómo nos afecta toda nuestra vida, ¿no? Estamos en un mundo que por nos guste o no, está totalmente conectado. Y esto siempre aprovecho a todos ustedes para seguirlo compartiendo y seguir dando la información. No solamente hay que mirar lo que sucede a mi alrededor cercano, sino también observar lo que sucede alrededor del mundo. Si ves algo demasiado fuerte, muy probablemente existe un efecto mariposa que termine afectándonos a nosotros. No quiero ser fatalista, no quiero ser esta persona que diga, ¿sabes qué? Me preocupa que haya una huelga de hambre en África. No tienes que ser directo, pero sepas que posiblemente el efecto colateral llegue a nosotros tarde que temprano. ¿Sí? Por ejemplo, empezaron a haber huelgas políticas en Egipto hace cerca de 3, 4 años, una liberación, y está, por ejemplo, la parte de que quieren unir a las Arabias de nuevo. ¿Qué implica que se unan las Arabias y que empiezan a haber manifestaciones políticas que se replican en muchos lugares del mundo? Inclusive también tenían miedo los expertos que México también tuviera su gran despertar, pero son miedos nada más, que da la globalización y la competencia. Otra situación global, la cultura. Esta imagen a mí también me transmite mucho y espero que la pueda transmitir. Al final del camino somos cultura, somos nuestros antepasados, somos nuestra historia y alrededor de eso también está lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Sí? Al final del camino, hasta en la música podemos ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Sí? Muchos de aquí, por ejemplo, si hago el clásico debate, ¿no? ¿A quién le gustan los narcocorridos? ¿Y a quién le gusta la banda? Y puedo hacer una señalización aquí. Voy a tener a lo mejor 50-50, 60-40, etcétera, etcétera. Al final del camino, los narcocorridos, las bandas y el reggaetón, tiene que ver con parte de nuestra cultura mexicana o con parte de la cultura latinoamericana. ¿Y por qué tiene mucho reflejo en nosotros y mucho reflejo en la sociedad? Por todo lo que hemos vivido. No sé si te has dado cuenta. ¿Sí? Al final del camino son expresiones culturales, nos gusten o no. ¿Sí? Entonces, la cultura también define el lugar en donde estamos. La cultura, ya bien sea expresión musical, expresión artística, o ni siquiera tiene que ser una expresión artística, hasta el cómo vistes. ¿Sí? Tú vistes diferente que en otros lugares de mismo México. Si has observado eso, ¿no? En otros lugares tu vestimenta se vería rara. ¿Sí? Entonces. Vamos a la India y nos corren. Ándale, exactamente. Es a lo que voy. Muy buen punto, Rosy. Vas a la India y te corren. Dices, oye, yo me estoy expresando culturalmente a través de mis experiencias de vida. Y para lo que para ti suena lógico, y es algo bien curioso, el sentido común es el menos común de los sentidos, porque muchas veces tiene que ver con lo que has vivido. Tú dices, por sentido común me voy a arreglar así. Ajá, pero en el otro lugar no vivieron lo que tú viviste. Y por lo tanto, ese sentido común no llega con ellos. ¿Sí? Entonces, la cultura definitivamente. Ajá. Está como en los pueblos, pues de aquí mismo de Colima. Claro. Que estamos danos de Colima ya en otro ambiente un poquito más modernizado. Entonces, y hay rancherías, hay pueblos que no tienen esa misma modernidad. Entonces luego distinguen, ay no, ese no es de aquí, ahí se cree muy fufurufo, o por cómo va vestido, o por el estilo cholillo, como dicen hoy en día, y allá en los ranchos, pues a quién miras vestido así, o sea, lo miras vestido como que de vaquerito o algo así. Exactamente. Y es aquí mismo. ¿Te fijas, Alma? Por ejemplo, lo que me estás comentando, tú has visto lo mejor de dos mundos, por decirlo así. Por decirlo así. No quiero diferenciarlos, pero en realidad tienes dos modelos culturales en uno solo. Has vivido de dos lugares, a lo que he entendido. ¿Sí? Entonces, sí. A través de eso te has dado cuenta de cosas que las otras personas que no han tenido esos dos mundos no lo han vivido. Por ejemplo, oye, qué presumido este. Y tú dices, no, pues se viste como acorde a lo que está allá. O, oye, que esta persona, se viste como está acá. Y eso tiene que ver primero con tu conexión ante el mundo. Tú tienes más conexión ante el mundo que otros. No voy a decir quiénes, tú sabrás quién.
¿sí? Pero tú tienes más conexión entre el mundo que otros, ¿sí? Es como si, por ejemplo, de repente vamos a beneficiar a alguien. De repente, ay, 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 Rosy, la mando de intercambio a Argentina, ¿ok? De repente regresa Rosy y todos dicen, no, ¿qué onda con Rosy? Todo, llegó toda cambiada. Ahora le gustan ciertas otras cosas, viste de otra manera, hasta habla como cantadito de che, etcétera. Y dicen, ya se hizo creída. Pues realmente no. Ella lo único que pasó es que conoció lo de dos mundos y se empezó a hibridizar. Y eso sucede con mucha gente que pasa a viajar mucho. La gente que viaja mucho se empieza a hibridizar. Está en ellos el saberse adaptar dependiendo del lugar. Pero empiezas a agarrar una mentalidad bien cañona, es decir, ok, me tengo que adaptar al medio porque si no el medio me lincha. ¿Sí? Entonces, es bien, bien interesante. O por ejemplo, no sé, me mando a Liliana a un país lejano, por ejemplo, Irak. La mando a Irak, ¿sí? A los 5 meses regresando viene con algo bien diferente que a lo mejor a nosotros nos impacta, ¿no? Tiene que ver con el modelo cultural que acaba de adoptar a través de las experiencias que ella vivió. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Simplemente que los negocios hacen reflejo de la culturalidad del lugar o de la culturalidad que está por adoptar el lugar. Por ejemplo, la cultura mexicana. ¿Sabían? Ustedes lo saben mejor que yo. La cultura mexicana es occidental. La cultura mexicana tiene lo mejor de varios mundos. La cultura mexicana copia mucho al modelo americano, al modelo estadounidense. Copia mucho el modelo estadounidense, no se han dado cuenta. Y por otro lado, pertenece a Latinoamérica. También lo que sucede con Sudamérica impacta mucho también en lo que sucede en México. Pero nosotros normalmente los mexicanos volteamos hacia arriba, no volteamos hacia abajo. ¿Les ha tocado ver? ¿O les hace sentido lógico lo que les digo? Si les hace sentido lógico lo que les digo, significa que están adoptando el modelo cultural de Estados Unidos antes que el mexicano, antes que lo que sucede en México o antes de lo que suceda en Latinoamérica como tal. ¿Y cómo influye para hacer negocios? Pues ya te digo, totalmente. El modelo de hacer negocios se vuelve un modelo gringo. Muy bien. Y las condiciones económicas. Creo que ya lo había tocado hace ratito, donde si tenemos dinero gastamos en ciertas cosas, si no tenemos dinero no gastamos en ciertas otras cosas. ¿Sí? Entonces, sí importa mucho desde la globalidad, sí importa mucho desde el entorno, importa muchísimo y presionen siempre a sus debidos ayuntamientos o lugares. Importa mucho el flujo de efectivo que propicien los lugares, el entorno como tal. ¿Sí? Si existe un lugar, he platicado de las condiciones económicas, ¿no? De la izquierda y la derecha, ¿no? Pero si existe un lugar que propicie la inversión, hará que se mueva el dinero de alguna manera y que existan condiciones económicas para que prosperen las empresas. Si no existe, si son políticas demasiado proteccionistas en donde muchos se quieren quedar con, por ejemplo, el gobierno se queda con todo el dinero, usualmente no existen condiciones económicas para poder detonar nuevos negocios. Se tienen que hacer otras cosas. Piénsenlo de tal manera, ¿no? Y las legislaciones políticas, otra vez importa mucho por quién votamos. No voy a poner una postura de izquierda o derecha, simplemente piénsenlo que depende de por quién votas, es por la política que va a adoptar. Una política proteccionista o una política neoliberal. Ambas tienen sus asegúnes, todas tienen sus ventajas y desventajas, son posturas. A partir de eso, se generan condiciones económicas, se generan negocios a través de lo que sucede alrededor. Si usualmente, ok, a ponerlas en contexto. Aquí te pregunto. Sandra, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Yaney, ¿me escuchas? ¿Qué nombre dijo, profe? Indra. O sea, Ah, tú. es que entendí otra cosa. Ok. Mande. Ok, Indra, voy contigo. Pregunto, ¿ubicas las políticas proteccionistas? Me suenan. Bueno, política proteccionista es, imagínate que yo soy gobernador de aquí de Colima
y que de repente yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a captar nada de fuera. Todo lo que se produzca aquí, nos lo vamos a consumir aquí. O sea, si consumimos plátano, lo comemos de aquí. Si producimos jitomate, de aquí. ¿Ok? ¿Qué ventajas puede llegar a tener la política proteccionista? Ninguna. Una. No sé. Imagínate, Indra, que si empiezas a producir jitomate, pues sepas, tengas la certeza que la gente te va a tener que elegir a ti en vez de elegir a los de Guadalajara, en vez de elegir a los de otros lados que a lo mejor tienen mejor infraestructura. Entonces, el dinero de los productores locales empieza a fluir, por decirlo así. ¿Pero qué desventaja tiene? Pues fácil, si a lo mejor el terreno colimense no daba para tener cebollas, de repente ya nos quedamos sin cebollas porque preferimos comprar las cosas de aquí y nos encerramos. Empezamos a poner cuotas tan exageradas que la gente no quiere invertir con nosotros. Entonces, de repente, no tenemos, la oferta de precios se vuelve bastante complicada. Entonces, el plátano, lo que nos producen aquí, se inflan y nos lo venden como quieren, porque no existen competencias de afuera. Entonces, la desventaja tiene que ver con la parte del consumidor empieza a tener opciones muy limitadas cuando estamos hablando de políticas conservacionistas. Pero podemos, del otro lado de la moneda, la neoliberal. La neoliberal. Azucena, ¿qué ventaja tiene una política totalmente neoliberal en donde todo el mundo entra a hacer negocios con nosotros porque nosotros damos las cuotas más bajadas, damos muchas facilidades para que hagan negocios aquí con nosotros? ¿Qué ventaja tiene? Pues habría mucho dinero, ¿no, maestro? Mucha inversión de fuera. En teoría. Mucha Pero inversión. también puede ser malo, ¿no, maestro? ¿Por qué? Pues porque podrías meter cualquier cosa, cualquier producto que a lo mejor no tiene calidad o cosas que no, en lugar de beneficiarnos nos van a perjudicar. Buen punto. Buen punto. Es una. Ah, sí. Pero se supone que también, o sea, si entras en una comercialización internacional, la ventaja que tenemos es que pues vas a generar competencia, ¿no? Y cuando hay competencia, el otro trata de ser mejor y te va a ofrecer mejores cosas. O sea, sí hay desventajas, pero supongo que son mínimas a diferencia de que haya mayores, ¿no? Porque obviamente también le vas a dar trabajo a más personas y todo ese tipo de cosas, pero tan claro es como el servicio, ¿no? De que hay competencia, el otro va a buscar cómo ser el competidor del otro, pues para que sea mejor la cosa, ¿no? Exactamente, pero a lo que vamos es que las dos posturas tienen ventajas y desventajas. Uno va midiendo cuáles ventajas lidiar o cuáles ventajas no o cuáles ventajas del otro lidiar. Y exactamente, por ejemplo, lo que tú me dices es totalmente claro en la política de ultraderecha. La política de ultraderecha lo que hace es, pues todo el mundo puede entrar, el neoliberalismo, todo el mundo puede entrar a competir y al momento de competir hacemos que se reduzcan los precios y por lo tanto el consumidor diga, tengo precios más baratos. Y por lo tanto, pues a lo mejor le ajuste más con lo que gana. ¿Ok? Esa es la ventaja. La desventaja que pudiese llegar a tener es que el dinero entra muy fácilmente del lugar al lugar, pero también sale muy fácilmente. Porque probablemente vienen inversiones de fuera que también se estén llevando el dinero y que pueda existir a la larga la inequidad de distribución. Pero ojo, ambas posturas son correctas. Empecemos a pensar, empecemos a tener juicios hacia el hijo izquierda, derecha o centro, etcétera, etcétera. Para que sepan en realidad lo que votan. ¿Sabían ustedes que existen partidos políticos que piensan que la parte del de la protección económica es lo ideal? Usualmente partidos de izquierda, y existen partidos de derecha que piensan que el neoliberalismo es la solución. Entonces, muchas veces votamos perdón que lo diga por la palabra, votamos por la persona, pero no nos damos cuenta que esas personas son líderes de posturas económicas. Ahora para concientizar mejor cada vez nuestros votos. Entonces, bueno, lo que tenemos ahora, lo que vamos a tener próximamente en el entorno colimense, va hacia la política proteccionista. Entonces, para que tengan en cuenta, si eres un productor local, bienvenido sea. La producción local va a estar mejor, la competencia no tanto.
¿sí? Son buenas noticias para el productor local. Para el emprendedor local, me decías hace rato, Ulises, que tenías que entrarle al tú por un tú con altas inversiones. Ahorita no tanto. Es un buen momento. ¿Ok? ¿Alguna duda, ansiedad, comentario, debate? Sirve para saber mi velocidad. Al menos, Rosy, te veo moviéndote normalmente, significa que mi velocidad es buena. Ok, muy bien. Entonces continuemos con esta parte. Ya viendo el primer elemento que tiene que ver con esta marujo de cosas que tienen que ver con el entorno, también ver la planeación estratégica, ¿no? Al final del camino, chicos, la planeación es dentro del tatuaje que siempre les pido poner a los que del primer ingreso, que se tienen que tatuar planeación, organización, dirección y control, es el primer elemento del administrador, ¿sí? La planeación es el primer elemento del administrador y que es sumamente importante, ¿sí? Al final del camino, en la planeación, anticipamos y vemos lo que va a poder suceder. O le damos respuestas a posibles situaciones o a ciertas incertidumbres. Al final del camino, nuestra capacidad para tomar determinadas decisiones derivadas de la planeación nos hace tener ventajas ante la competencia, ¿sí? Entre mejor tengamos capacidad de análisis y capacidad de decir, ¿sabes qué? Se viene esto otro, y a partir de eso tomo estrategias, eso es lo que hace que la empresa se adelante a lo que suceda y que de alguna manera le haga frente a los problemas, ¿sí? Es como si ya les había dicho anteriormente, la planeación permite que, por ejemplo, si tuvieras una máquina del tiempo y viajaras en el tiempo a diciembre del 2019, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Si fuera diciembre de 2000, de repente viajaste en una máquina del tiempo y llegaste a 15 de diciembre del 2019, ¿qué harías tú como administrador? ¿Nada? ¿No cambiará absolutamente nada? ¿Vas a China a matar a la persona que va a consumir el... ¿no? De repente vas al bote tú, pero sabes de una pandemia mundial. ¿No harías nada? Invierto, maestro. Invierto en cubrebocas, en cosas para COVID. Exactamente. Inviertes en cubrebocas cuando costaban a 10 por 2 pesos, ¿verdad? Sí, cuando estaban baratísimos. ¿Ok? Sí, cuando costaban muy poco. Cuando Compro muchísimos y hago ganancias. Y te podré decir, en diciembre, muchos de nosotros ya sabíamos que iba a venir la pandemia y anticipábamos que la pandemia iba a suceder más o menos como está sucediendo. Y tiene que ver por la lógica, o sea, dices, oye, de repente, dice, estás en China todo el mundo se contagia, de repente, ya pasó a Europa, ya pasó por otro país de Europa, otro nuevo país de Europa se contagió, ¿vamos a pensar de que México no iba a llegar a eso? Yo sí lo pensé, profe, está muy lejos, no va a llegar. No va a llegar, acá, ahí se va a quedar. Y de repente llegan los viajeros europeos y los decimos, hola, vengan, bienvenidos. Y no se nos ocurrió qué pudo haber pasado. Entonces, justo eso, justa esa ansiedad nos permite adelantarnos de alguna manera a la situación. Esa parte de no habernos sentido tan especiales pudo haber sido la solución. Pero bueno, ya no estamos en la época dicen que el hubiera es un tiempo mediocre, para no decir otra palabra. Hubiera no existe. Ya ni llorar es bueno, profe. Ya ni llorar es bueno. Lo único que hacemos con la planeación es anticiparnos a estas cosas. Te lo juro, que si llega otra nueva que se llame Fufurufu 21, y está ya en Sri Lanka, te lo juro que ya todos nosotros vamos a tener ciertos resguardos, ¿no? Antes de que vuelva a suceder. Profe, ¿sí? ya como ahorita dicen que está la del hongo negro, ¿no? Algo así. ¿Ojo negro? Voy a investigar hongo, qué es. Un hongo. No sé, ¿qué es hongo negro? ¿Qué es? Cuéntame. Sí, es que es de otro país y ya se han visto casos aquí en México. No me acuerdo qué país es, pero es una enfermedad que es el hongo negro. Ok. No, también, no la conozco. Y también decía, o sea, ya hay también casos
en Estados Unidos, o sea, no me acuerdo de qué país exactamente viene esa enfermedad, pero ya se está viendo en Estados Unidos y creo que aquí en México, allá por Oaxaca. Wow. En ¿Y el- cómo se puede contrarrestar eso? ¿Con cubrebocas también o con otra cosa? Pues no sé, es algo yo vi que le sale en la cara aquí, como una mancha. Ok. Voy a sonar un poco sonso con mi comentario, pero yo vería la manera de contrarrestarlo para poder empezar a comprar lotes de eso. Si son cremas, vendo cremas. No sé. Hay un negocio en puerta si eso prolifera como no quisiera que proliferara. Si dices que ya está en Estados Unidos, que estuvo en Brasil, que después estuvo en Estados Unidos y que después México está a la puerta de la entrada, ya entró con Oaxaca, significa que ya entró a 3 países. Ok, entonces guardemos esta grabación porque muy probablemente, espero que no, pero No, espero que que no. pueda seguir. Ok, pero bueno, es un elemento bastante interesante. Bueno, continuando para ya no sentirnos tan estresados, sigamos con la parte de la estrategia y la planeación estratégica. Y ojo, ya les he comentado, pero creo que no de la lámina, sino en general, la base de una buena planeación estratégica es adelantarte en el tiempo. Y adelantarte en el tiempo también puede ser tener información antes que los demás. Si tú puedes tener información antes que el resto, puedes tomar medidas para contrarrestarlo antes que el resto. ¿Sí? Sí les quería contar de esta anécdota de cuando estaba trabajando en un lugar que nuestra ventaja competitiva era una semana de antes de tener la información. Por ejemplo, estábamos en la convocatoria, nosotros sabíamos una semana antes, por todos los nexos políticos que tenía este cuate, una semana antes, la información que todos los demás iban a tener. Pues en esa semana le dábamos durísimo para estar bien posicionados. Entonces, muchos de los negocios tienen que ver con información antes que los demás. ¿Sí? Y te van a dar cuenta, usualmente la información se propaga desde los líderes del sistema hasta las personas en general. Cuando, por ejemplo, sigamos con lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer, la cúpula de poder ya lo sabía. Ya sabía que iba a pasar. ¿Ustedes creen que no sabían que iba a pasar? Por supuesto que sí. Y algunos de ellos ya tomaron decisiones desde antes. Piensa. Tal vez les llegó una hora antes, ponle, pero les llegó antes. Y después propasó toda la información. ¿Sí? Bueno. Entonces, el truco de la planeación estratégica es adelantarte y tener información para después rápido empezar a hacer movimientos para contrarrestar lo negativo o poder hacer algo por lo positivo. ¿Okay? Dentro de la parte de planeación estratégica está el análisis externo, las amenazas, oportunidades del mercado, que yo lo analizo normalmente con las 5 fuerzas de Porter, o se analizan eso, el análisis de la misión, eso sí también, y las estrategias, las fortalezas y debilidades tienen que ver con el FODA, ¿vale? Dentro de la misión, pues bueno, aquí tengo que hacer una pregunta rápida para a ver si lo hago rápido o lento. ¿Han escuchado alguna vez la palabra misión? Sí, ¿verdad? Fácil unas 5 veces en las materias que han escuchado, que han tenido. Y fácil otras 4 les han dejado actividades. Y los chicos de Indra, Ulises, seguramente 6 o 7 con un servidor. Entonces, la idea de la misión, de la parte primero que redactas, tiene que ver con la esencia de tu negocio, ¿vale? Lo que eres, ¿vale? ¿Hacia dónde vas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué deberías existir tú y no la competencia? ¿Vale? Entonces, la razón de ser tiene que ver con tu misión. Luego, esto está más interesante porque ya los he escuchado un poco menos, la parte del análisis externo que tiene que ver con amenazas y oportunidades del mercado. Para esto utilizo las 5 fuerzas de Porter. ¿Sí? Las 5 fuerzas de Porter son este circulito que ven aquí. ¿Se alcanza a leer el circulito? ¿O sí? ¿Sí?
Si la respuesta es sí, son 5 elementos de las fuerzas de poder, que son la amenaza de los nuevos competidores, el poder de negociación de los clientes, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores. Lo voy a utilizar con Azucena. Por ejemplo, el campo de golf. ¿Qué tanta amenaza existe de que hayan más campos de golf? ¿Mucha? ¿Poca? Pues no creo que tanta, maestro, porque Colima, bueno, aquí Colima es muy chiquito, solo hay 2 campos, el que está abajo y el de arriba, y no creo que sea tan factible poner otro campo de golf. Y es barato, ¿te acuerdas que me habías dicho que tenías que meter un montón de lana, no? Sí, muchísimo dinero. Entonces, ¿qué tanta amenaza? Poca. Poca. Haciendo el análisis de Porter en la primera fuerza, hay poca amenaza de que existan nuevos competidores. A diferencia de que qué tanta posibilidad exista que ahí existe una nueva taquería. Brutalmente mucho. Porque es un negocio de poca inversión, que es un negocio fácil de aprender, etcétera, etcétera. La línea del primero tiene que ver con qué tan fácil es de aprender y qué tan poca inversión necesitas para iniciar. ¿Ok? La segunda. ¿Qué tan cotizado sea? ¿Tan qué? Cotizado, en decir que la gente le gusta, en decir, los tacos, yo digo que todo el mundo lo consume, entonces sería más Y esa que es algo fácil de hacer. Ajá. Y es algo fácil de hacer. Por ejemplo, si tú hicieras algo sumamente difícil que pocos se animaran, pues probablemente es más difícil que entre la gente. Por ejemplo, no sé, hablando de comida, un platillo realmente difícil de hacer. A ver, un capirotada. No sé. Ay, bien fácil. Esa está fácil. Está difícil. Bien fácil. A ver, ¿qué? ¿Barbacoa? Sí. Más complicada, ¿no? Entonces es más difícil que gente se vaya asumiendo, aunque a la gente le encante. Es más fácil que encuentres uno de tacos que uno de barbacoa. ¿Sí? Voy a decir algo, ¿vale? Tiene que ver con el grado de dificultad y por el grado de inversión, en comillas. ¿Ok? Poder de negociación de los clientes. ¿Cuántas veces has escuchado a los clientes decir o quejarse de que si les puedes bajar el precio del campo de golf? Pues son muy pocos, maestro, porque en realidad ahí los que van saben que es un deporte caro y que tienen que pagar lo que es. Entonces sí, y además pues no quieren verse mal ahí con los compañeros, y pues es un poco el que te regatea. Profe, ¿Sí? perdón, comúnmente a los que más les regatean son a los que con trabajos tienen, pues con trabajo están sacando, porque cuando van a lugares que saben que son caros, ahí no van a regatear nada. Como si van a la marina, no van a decirle, ay, ¿cuánto me descuentas esta blusa? Exacto, ¿no? Es más, a un Walmart, ve a un Walmart y dile, oye, ¿cuánto es lo menos por las uvas? Pues no, ¿verdad? Así, pues te quito uvas. Exactamente. Estás totalmente en lo cierto. La gente suele, entre más informal ve un negocio, entre menos establecido lo ve, te ve más oportunidad para regatearle. ¿Sí? Pobrecitos estos que, por ejemplo, venden hamacas, por ejemplo, los que vienen de Guerrero, ¿no? Vendiendo hamacas, ahí les andas queriendo descontar 50 pesos, 100 pesos, a ver cuánto le sacas, ¿no? Entonces, esa es la segunda amenaza. Normalmente, entre más informal es un negocio, más poder de negociación tienen los clientes. Esa es entonces la segunda fuerza. La tercera, amenaza de productos sustitutos. ¿Qué significa? Que si la economía se pone fea, ¿qué tanta posibilidad existe de que otra persona con un producto sustituto ya no te consuma? Ejemplo, en el campo de golf, al ser un producto de estatus, tiene muchísimos productos sustitutos y llegase a haber una economía de pobreza. ¿Sí? Tendría que ver con diversión. Pues ahora en vez de agarrar la pelota de golf, agarran la pelota de fútbol. Seguramente, que es muchísimo más barata. ¿Sí? Pero por otro lado, pues estamos pensando de que como ven de distinción, las personas probablemente les dé vergüenza no salirse de ahí, ¿no? Les dé mucha vergüenza solamente en una condición demasiado compleja. O lo que hemos dicho al rato, ¿no? Hace rato. Si de repente la economía de Colima empieza a colapsar con el problema económico,
vamos a encontrar mucha gente teniendo productos sustitutos. ¿Sí? Entonces, es una amenaza que siempre es importante considerar. ¿Qué hacer en caso de tener amenaza de productos sustitutos? Y en la última, el poder de negociación de los proveedores. ¿Qué tanto puedes regatearle a los proveedores o que te den una mejor condición a ti los proveedores? ¿Sí? Por ejemplo, acá los que venden, por ejemplo, los que venden sushi, acá Vianey, ¿qué tanto le puedes regatear al que te vende arroz, al que te vende el alga, al que te vende el queso Filadelfia, etcétera, etcétera? O qué tan buenas condiciones de crédito, etcétera, puedes conseguir. Y esa es parte del truco de ver las amenazas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas son las 5 fuerzas de Porter. Si analizamos estas 4, sale la quinta. Es qué tanto tiene la pugna entre los competidores ya existentes. Analizar eso junto con la competencia te hace saber en qué momento estás. Y eso tiene que ver mucho con las amenazas y oportunidades del mercado. ¿Sí? ¿Qué tanta oportunidad tienes de crecer o no de crecer? ¿Sí? Entonces, son ese tipo de elementos que tenemos que analizar. Y por siguiente, la última de esta conexión, en lo que llegamos a la siguiente conexión, tiene que ver con la definición de estrategias. Bien, a través de esto, otro concepto que ya conocen algunos, tiene que ver con el rumbo que debo tener como negocio. La definición de estrategias tiene que ver con el rumbo voy a tener mi negocio para cumplir los objetivos que yo ya tengo. ¿Sí? Y normalmente los objetivos que yo ya tengo cumplen una misión general. Muy bien. Para eso, a la hora de hacer estrategias, yo tengo que revisar cuáles son mis ventajas competitivas. Chicas, si quieren nos volvemos a conectar y regresando a la conexión, platicamos sobre ventajas competitivas. ¿Vale?